Gracias por acompañarnos el día de hoy, la mañana de hoy, en estas semanas tan vibrantes que estamos viviendo en Venezuela, vibrantes tal vez a pesar de lo que nos gustaría. Quisiéramos que estas semanas de vacaciones en realidad estuviésemos nosotros disfrutando del tiempo tranquilo que implican las vacaciones, pero bueno, otras personas han pensado que es mejor idea que no fuese así. Nosotros, por supuesto, hoy al calor de los acontecimientos que estamos viviendo acá en Venezuela, desde el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria y desde el Centro Internacional Miranda, en particular, nos queremos sumar con el análisis de las elecciones en Venezuela, y para ello contamos con algunos invitados que, entre otras cosas, han estado en la palestra de la opinión, aportando elementos para la reflexión, para el debate, para el esclarecimiento de la situación que estamos viviendo acá en Venezuela. Contamos en primer lugar con la doctora Olga Álvarez, ya la vamos a presentar. Bienvenida, doctora, muchísimas gracias. Nos acompaña desde aquí también presencialmente el profesor Raúl Capote, compañero cubano, profesor cubano, que estuvo en este proceso electoral como acompañante internacional. También luego vamos a presentarle. Le agradecemos al profesor no solamente su trabajo como acompañante internacional, sino también que nos acompañe el día de hoy, valga la redundancia, para ofrecernos también su perspectiva. Y desde Mérida nos va a estar acompañando la profesora Anel Mejía, profesora de la Universidad de los Andes, de la Red de Antropologías del Sur, y también nos va a ofrecer una visión bastante interesante sobre el tema al calor de lo que hemos estado viviendo nosotros los últimos días. Nos acompañan acá en este auditorio y también algunas personas que están conectadas a través de nuestro canal de YouTube, rectores, rectoras, profesores universitarios, vicerrectores, y es singular que esto sea de esta manera, es importante para nosotros que esto sea de esta manera, porque el reto que tenemos nosotros, por lo menos desde el sector universitario, es que todos estos temas los analicemos desde el punto de vista académico, que no solamente sea desde una defensa política, como efectivamente lo hemos hecho la última semana, por lo menos los últimos 25 años, pero en particular la última semana que nos hemos movilizado como pueblo y en nuestro caso como pueblo universitario para la defensa en particular del sistema electoral venezolano, del modelo electoral venezolano y de todo lo que implica, ¿no? Pero hay muchísimos otros temas que están asociados, que hemos vivido estos días, relacionados con el uso de las redes sociales, y además el uso de las redes sociales para incidir negativamente sobre la sociedad venezolana y producir ciertos trastornos que de algún modo mantienen movilizadas a esa parte de la población que tiene preferencias políticas distintas a la mayoritaria en el caso de Venezuela. Así que, bueno, antes de dar la palabra a los compañeros que hoy nos acompañan, quiero, en todo caso, que reciban el saludo de la doctora Sandra Oblitas, quien a nosotros, en el sector universitario, al Centro Internacional Miranda, le ha encomendado la tarea, nos ha pedido que por favor asumamos el estudio riguroso, científico, académico, de todo lo que tiene que ver con el sistema electoral venezolano y con todas las implicaciones de los elementos que estamos viviendo los últimos días. Esta invitación, por supuesto, la hacemos extensiva a todo nuestro sector universitario, a los rectores, rectoras, las universidades que están acá presentes en este auditorio y, por supuesto, también a quienes están conectados en este momento a través de nuestro canal de YouTube. La tarea es que nos encontremos, que nos integremos y que además sumemos todos los esfuerzos, que sumemos todas nuestras capacidades para producir elementos que le sirvan a nuestra sociedad, que le sirvan a nuestro pueblo para una defensa bien sustentada de nuestro modelo electoral, como dije hace poco, pero también del modelo de democracia participativa y protagónica
que nosotros nos hemos dado o que nos dimos aquel 15 de diciembre de 1999. Así que con el saludo de la doctora Sandra Oblita, con esa tarea que nos ha encomendado a todos en el sector universitario, que además hacemos extensiva también a otros grupos que no necesariamente pertenecen al sector universitario para hacer el estudio de nuestros modelos de democracia y modelo electoral, vamos a dar la palabra entonces a la profesora Anel Mejía. Anel nos va a hablar de algunos temas también muy interesantes que han salido a la palestra en esta última semana. Ella nos va a hablar de violencia postelectoral, los desórdenes etnopsiquiátricos y las redes sociales y algunos imaginarios en torno a la polarización política en Venezuela. La profesora Anel Mejía es profesora de la Universidad de los Andes, licenciada en Comunicación Social, egresada de la Universidad del Zulia, con maestría en etnología, mención etnohistoria por la Universidad de los Andes y actualmente doctoranda en ciencias humanas, también por la Universidad de los Andes. Así que, bueno, con muchísimo gusto, profesora Anel, la vamos a escuchar muy atentamente. Adelante. Hola, buenos días. ¿Me escuchan bien? Perfectamente. Bueno, quiero saludarles desde Mérida, la cordillera andina de Venezuela, tanto a los ponentes, la profesora doctora Olga Álvarez, quien nos dio pues una primera disertación muy importante, sobre todo la robustez del sistema electoral venezolano, pero además sobre los procesos legales, digamos, los canales administrativos y legales que se deben seguir en estas situaciones que no son inéditas, como lo ha ella señalado, ¿no? Y quería saludar al profesor Raúl Capote, que es el otro ponente, historiador, y agradecer al profesor Domingo Medina, presidente del Centro Internacional Miranda, que mañana cumple aniversarios del centro. Gracias por la posibilidad de hablarles a la distancia en este foro sobre las elecciones presidenciales del año 2024. ¿Sí? Quiero primero aclararles, si hay algún problema para entender lo que voy a plantear, me pueden por supuesto interrumpir o si no al final pues puedo escuchar algunas preguntas, ¿no? Aclarar que el tema institucional como un fenómeno como el electoral corresponde pues a los poderes públicos. Venezuela, como ya sabemos, tiene 5 poderes públicos y el poder electoral es parte de un poder público igual que el poder judicial, que es otro poder público, ¿no? Y según la ley, bien lo decía la profesora Olga, la LOPRE, la Ley Orgánica de Procesos Electorales, establece pues todos los mecanismos para, digamos, para resolver estos nudos que se pueden presentar en los sectores que están en disputas en unas elecciones tan importantes como las presidenciales en Venezuela, ¿no? El capital electoral, digamos, cuántos votos sacamos, si nos estamos midiendo, cómo vamos en la tendencia, etcétera, es un análisis que ya le correspondería a politólogos, a científicos y científicas sociales de las ciencias políticas, y también a los partidos políticos que tienen que medir sus fuerzas, ¿no? Incluso algunos especialistas en marketing y publicidad que diseñan estas campañas, y a los científicos y científicas sociales, digamos, una parte, nos toca entonces comprender el fenómeno pues, de forma interdisciplinaria y multidisciplinaria, ¿no? Y de hecho, no creemos en una sola verdad y que una verdad está contrapuesta a una mentira, sino que hay distintas verdades y que incluso, como decía la profesora Olga y se ha dicho y se ha discutido en los grupos de WhatsApp, cómo una mentira se puede convertir en verdad. E incluso la especulación, el rumor, la circulación de mensajes que son mentiras, es parte también de nuestros intereses como científicos y científicas sociales. Entonces, ¿cómo se construyen esas verdades? ¿Quiénes las construyen? ¿Y qué intereses hay detrás de la construcción de esas verdades? Y para esto voy a valerme como de una categoría, les hablo desde la antropología social, una categoría que me parece, no una categoría, más bien un objeto de estudio epistemológico, un objeto epistemológico de la antropología social, que es el tema de la creación de identidades. Un poco para comprender esta noción sobre los imaginarios, ¿no?
se supone, o mejor dicho, todo ser humano tiene que dialogar con otros seres humanos, es decir, su subjetividad siempre está en diálogo con otras intersubjetividades. Y se genera eso, un relacionamiento de intersubjetividades, ¿no? Y siempre nosotros, a pesar de estar en una misma nación, somos un pueblo venezolano, etcétera, etcétera, hay unas ciertas condiciones que nos diferencian y nos hacen que nosotros tengamos atravesando en nosotros mismos distintas identidades. Una identidad de género, una identidad de raza, una identidad de clase social, una identidad incluso generacional, etcétera, etcétera. Una identidad étnica. Entonces, cuando en una sociedad como la nuestra o en sociedades como la de América Latina y el Caribe, nosotros no tenemos una sola identidad dominante, sino que tenemos diversas identidades, ¿no? Y a veces esta confrontación con o mejor dicho, este diálogo con el otro, con la otra, que es el proceso de la alteridad, de la otredad, se puede resolver positivamente o negativamente. Es decir, se genera una alteridad positiva cuando nosotros reconocemos al otro como alguien que es distinto a mí, pero a su vez que es semejante a mí, y se acepta a esa otra persona, ¿no? Y puede haber una resolución negativa de la identidad cuando se considera que la cultura del otro o de la otra es superior a la mía, por ejemplo, o cuando hay un exceso de etnocentrismo, es decir, que el otro se ve o la otra persona se ve como una persona inferior. En esto debemos decir que esto es sumamente dinámico, es decir, las identidades cambian en el tiempo, la construcción de alteridad cambia en el tiempo y es procesual, tiene un carácter procesual y es dialéctico. Es decir, no todo el tiempo genera una síntesis, a veces puede no generar una síntesis, ¿no? El tema de la polarización política me parece a mí que hay que, digamos, un camino de entendimiento. Cuando hablo de polarización me refiero a una intensificación pues, de las diferencias entre los sectores políticos de una población y que esto se refleja también en la sociedad, en este caso la sociedad venezolana, ¿no? Y me parece que las identidades es como un objeto de estudio que nos puede permitir saber cómo esta polarización política de algunos sectores hegemónicos de la política venezolana están creando identidades políticas con un fin determinado. Dentro del mundo de las identidades o los estudios de las identidades en las ciencias sociales, bien sea en la sociología, en la antropología social, se consideran que hay identidades que son atribuidas, es decir, que la sociedad te dice, esta es tu identidad, y eso se vuelven concretas a través de prácticas, actos, narrativas, etcétera, ¿no? Prácticas discursivas de pertenencia, etcétera. Y hay unas identidades que son asumidas, es decir, si yo asumo o no asumo esa identidad, ¿no? Un poco para resumir esto, es decir, son representaciones colectivas que se inventan o reconfiguran pues, en la relación con el otro, en esa interacción de intersubjetividades, ¿no? Entonces, esta, digamos, noción de identidad también puede generar puntos de sutura, que es lo que trabaja el sociólogo jamaiquino, el estudioso de los estudios culturales Stuart Hall, que las identidades también pueden funcionar como puntos de sutura, de articulación entre mi subjetividad, que sería como lo que yo asumo, mi identidad asumida, y las intersubjetividades. Y aquí tiene poder de agencia el sujeto, es decir, poder de contestación a esas identidades atribuidas, ¿no? Hay algunas características de las identidades que en un solo individuo puede haber una amalgama de identidades. Como les decía, yo puedo ser una mujer blanca o criolla, una mujer profesionalizada. Entonces ahí voy como teniendo distintas identidades que se interseccionan, ¿no? Las identidades también, o la construcción de identidades, en este caso políticas, tienen prácticas de diferenciación y marcación. Por ejemplo, la construcción de la figura del enemigo y el amigo
porque pertenezco a este grupo y el otro no pertenece a este grupo, es clave en el tema de la configuración de las identidades políticas actuales, ¿no? También genera, pues, actos de distinción, es decir, políticas de exclusión y políticas de inclusión en los bandos que están en confrontación en este sistema polarizado. Y aquí lo interesante es ver qué dejan por fuera estas identidades, ¿no? Y tienen formaciones discursivas, y fíjense, cuando hablamos de formaciones discursivas es que los discursos, a pesar de ser palabras, son reales y tienen efectos concretos en los cuerpos, en las prácticas sociales, en las relaciones sociales. Y, por supuesto, esto genera políticas de identidad. Es decir, yo me asumo opositora, yo me asumo chavista, o yo me asumo niní, que también es otro campo allí que está orbitando, ¿no? Y a partir de esto, yo puedo participar en políticas de identidad de esos grupos en confrontación, ¿no? Hay un antropólogo colombiano, Eduardo Restrepo, quien habla de la construcción de identidades proscritas o marcadas e identidades que son arquetípicas naturalizadas, ¿no? Entre las identidades proscritas o marcadas, estas se asocian, pues, a colectividades que son estigmatizadas, ¿no? Desde los imaginarios dominantes. Por ejemplo, ¿quién puede asumir el poder en Venezuela? Es decir, ¿qué imaginario o qué representación social del ejercicio del poder está orbitando en cada sector? Aquí voy a un poco hablar más adelante de esto del mito de la meritocracia. Es decir, una persona profesionalizada, que tenga doctorado, que hable inglés, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, estas identidades proscritas o marcadas se construyen como anormalidades sociales y se patologizan, se criminalizan, se condenan moral y hasta estéticamente, ¿no? Todo esto se hace en el marco de unas identidades que son naturalizadas o no marcadas, que son las aceptadas, pues, socialmente. En el campo de la polarización política, no sé, yo me pregunto cuál es como la identidad nacional que está planteando cada grupo que está ahorita en confrontación política dentro de la polarización política, ¿no? Y cómo esta identidad nacional que plantea cada grupo homogeniza o ayuda a heterogeneizar el fenómeno político. ¿Y dónde están los cruces interculturales aquí en esta noción de identidades, ¿no? Cómo se está construyendo además la noción de ciudadano y ciudadana nacional y cómo se está categorizando en jerarquías, de una forma jerárquica, el ciudadano o la ciudadana. También creo que hay dos categorías aquí básicas para poder entender este fenómeno, es las nociones de clasismo y racialización. Es decir, aquí hay que estudiar, me parece a mí, con bisturí de cirujano, esta noción de clase social y de raza que permea sobre todo en las zonas donde esto se puede hacer como más evidente, ¿no? Y por supuesto, estas diferencias hacen, pues, una construcción de pertenencia. Yo pertenezco a cierto grupo, por lo tanto tengo que generar unas prácticas sociales que me permitan a mí diferenciarme de los otros, ¿no? En el año 2019 yo publiqué un artículo relacionado con la territorialización de la protesta. Es decir, que son estos momentos o estos procesos momentáneos de ocupación de espacios por grupos confrontados, ¿no?, políticamente para hacer rituales públicos de protesta. Y esto era para estudiar un poco el caso de las personas, un poco no, estudiar el caso de las personas quemadas durante las guarimbas que hubo recientemente, ¿no? Y para poder entender esto, es decir, cómo por ejemplo, el caso de la geografía de clase que hay en Caracas, cómo cada protesta o cada sector de Caracas tiene unos sectores específicos, o un grupo político, pero tiene sectores específicos de apropiación de la protesta, etcétera, ¿no? Y por supuesto, esta geografía de clases que incide en la territorialización de la protesta tiene un imaginario que es totalmente clasista. Gente del barrio, gente pobre, gente marginal, que además es un exterior salvaje, son brutos, entre comillas. Estoy hablando de los estereotipos que se crean, ¿no?
Y hay, por supuesto, en este imaginario clasista, unas evidentes políticas de inclusión y de exclusión. Por ejemplo, cuando Pérez Jiménez empezó a erradicar el barrio en su dictadura, fue una política de, digamos, de exclusión de la gente pobre de Caracas que estaba migrando de las zonas del interior del país hacia Caracas, ¿no? Y también se ve un marcaje de los cuerpos. Es decir, ese marcaje, en el caso de Venezuela, que somos una sociedad multiétnica, puede ser un marcaje difuso, pero sí se puede notar que una persona es de una zona popular por su forma de vestir, de hablar, de caminar, sus gestos, incluso por su color de piel, ¿no? Y, por supuesto, una persona que nace pobre en Venezuela, por ejemplo, en una familia pobre, puede tener posibilidades de ascenso social a través de la educación universitaria. Y aquí se crea, pues, o se creó, aún está vigente, el mito de la meritocracia. Es decir, y esto fue un eslogan muy importante para el caso de las protestas y del paro sabotaje petrolero que hubo en el año 2002 y 2003. ¿Qué se defendía digamos, todas estas protestas que hicieron los trabajadores de PDVSA y trabajadoras de PDVSA, bueno, ex trabajadores porque fueron despedidos? El mito de la meritocracia, es decir, que PDVSA solamente podía ser manejada por un grupo que estaba formado para eso, ¿no? También está el marcaje de los lugares como estigmas. Marcajes, por ejemplo, de casas de diputados. Aquí en Mérida, cuando hubo las guarimbas, hubo marcajes de las casas de los apartamentos, de las casas de los apartamentos de algunos edificios, de algunas personas que se profesaban chavistas o que no querían participar en las protestas, porque de repente una persona dice, yo no estoy a favor del chavismo, soy opositora, pero no quiero participar en la protesta. Entonces se vuelve sospechosa esa persona, ¿no? Por supuesto, hay un calendario ritual de estos grupos que manejan estas identidades políticas en el marco de la polarización. Hay una construcción del amigo y el enemigo. La protesta entonces política, sí, la protesta de calle, se vuelve pues un rito, ¿no? De un modo de representar la pertenencia a un nosotros, que es el grupo identitario con el que la persona se identifica, ¿no? Pero para mí me parece, estaba un poco analizando de cómo se han circulado los mensajes por WhatsApp, porque además, por ser comunicadora social, a mí me parece que no se ha visto que el rito de la protesta tiene tiempos. Es decir, si ustedes van a un ritual católico, de cultura popular, etc., estos ritos tienen tiempo. Y he observado dos tiempos de los ritos de la protesta. ¿Sí? Un rito o una parte del rito que es acciones civiles pacíficas, que sí las hay. Por ejemplo, en el caso, si queremos analizar un rito, una protesta, en el caso de la oposición, toma banderas, etcétera, todo esto que ellos hacen en ese primer tiempo del ritual, ¿sí? Que son acciones civiles pacíficas. Y después viene como una segunda fase del rito, y de hecho lo digo porque yo he hecho etnografías en protestas, ¿no? Y la gente, una vez que el líder político se monta en la tarima, da su discurso, la gente se empieza a replegar porque dice, ya viene la parte violenta, que es el segundo parte del ritual, que son las protestas de confrontación de grupos de choque. Entonces me parece a mí que hay que diferenciar los tiempos de la protesta, y también hay que analizar qué significa la protesta y en qué momento de la protesta se da la violencia, ¿no? Un poco para diferenciar esto, porque hay que diferenciar la gente que sí protesta pacíficamente, hay que diferenciar la gente que es pagada, que se ha demostrado que es pagada, o grupos de choques que son pagados, que sí hacen esto, pues, es decir, sí hacen violencia política, ¿no? Y bueno, la protesta termina siendo una acción salvadora del país o la defensa de una ideología o de un proyecto político, ¿no? También existe un panteón de héroes, ¿no? Dentro de estas identidades políticas. Los muertos en la protesta, los chamos que son apresados, los jóvenes que son apresados se convierten en héroes. Ya no es el vándalo que viola la ley y que se detiene, se le abre un proceso de investigación, sino que es un héroe. Y lo convierten
pero es casi que de un salto, en un preso político. Es decir, tienen un panteón de héroes, y este panteón de héroes, por ejemplo, en el caso de Mérida, se reflejaba en las calles cuando ponían los nombres de las personas muertas en las protestas, en las avenidas, o se reflejaba en paredes, en grafitis en paredes, cuando colocaban los rostros de las personas que fallecieron lamentablemente en las guarimbas, que querían limpiar las calles de Mérida y que las asesinaron. Entonces, ambos grupos tienen un panteón de héroes. También hay, si una persona, lo que les decía anteriormente, no quiere participar en la protesta porque, bueno, tiene ambivalencia, o no quiere estar con ninguno de los grupos, se castiga. Se castiga a esa persona con chismes, con rumores, etcétera, etcétera, ¿no? Y la violencia, por supuesto, en estos imaginarios, sobre todo en la oposición al chavismo, está justificada. De hecho, unos muertos valen más que otros. Es decir, un muerto civil vale más que, por ejemplo, el fallecimiento de un guardia nacional o de un policía, etcétera, etcétera, ¿no? La oposición, por ejemplo, le llama a estas formas de violencia resistencia pacífica, activa, guerra por la libertad, etcétera, ¿no? También hay todo un imaginario del sujeto violento, ¿no? En el caso de la oposición, el imaginario del sujeto violento es el malandro, que es integrante de un colectivo, que anda en moto y que además puede infiltrarse en las protestas. Entonces, cualquier persona que esté en moto por casualidad en esa zona donde se esté dando la protesta es un sospechoso y hay que bajarlo de la moto y hay que quemarlo, hay que golpearlo y hay que desnudarlo y ponerlo colgado de un árbol si hay árboles cerca, ¿no? Y esto se relaciona un poco con ese imaginario del sujeto violento que viene circulando casi que desde que se inició la presidencia de Chávez, ¿no? Del presidente Chávez. Pues esta noción de círculos del terror, horda chavista, los círculos bolivarianos, los tupamarus, que después es un partido político, ¿no? Y se consideraban irracionales, brutos, marginales, barrioteros, etc. Nietzsche, creo que se le llama en Caracas. Y hay un fenómeno que lo explica muy bien el antropólogo brasileño Gustavo Lins Ribeiro, es que estos estereotipos sociales pueden migrar, es decir, se generan en una zona localizada, es decir, esta figura del malandro chavista, que puede no ser así, pero es un estereotipo, empieza a migrar por todo el país, ¿sí? Y en la medida que migra, este estereotipo viaja, en la medida que se vuelve menos es decir, que migra desde un plano fenomenológico a un plano más abstracto, el grado de estereotipación aumenta. Habría que preguntarnos por qué este estereotipo migra y por qué es aceptado y por colectivamente, ¿no? O por unos grupos de la población. Entonces, yo creo, me parece a mí, que toda esta situación de identidades políticas ha generado, por ejemplo, que se haya dado, lamentablemente, la quema de estos dos jóvenes en el año 2017, en mayo del 2017, de Carlos Eduardo Ramírez, que fue el 18 de mayo, y posteriormente de Orlando José Figuera, que él fue quemado y él falleció. Ramírez sí está vivo, ¿no? Pero antes hubo dos casos más de personas agredidas, es decir, digamos que fue evidente que fue por un asunto de racialización de sus cuerpos y además de clase social, ¿no? Que fue en el año 2002, en diciembre del 2002, cuando estaba todo ese asunto de las protestas del paro sabotaje petrolero, cuando a la artista indígena Elsa Morales la patearon, la ofendieron en la Plaza Altamira, ¿no? Ella, su proceso de etnogénesis, se ubicaba ella en los indígenas Tumusa y Quiriquiri. Y el otro caso es el de César Quintero, que fue casi linchado el 15 de agosto del 2024 en el mismo espacio. Entonces, me parece a mí que esto hay que trabajarlo de una forma bastante interdisciplinaria y pluridisciplinaria para nosotros poder comprender lo que está ocurriendo.
hago como para una última parte, antes de que se pueda terminar el tiempo de la sala, ¿sí? Es que hay la posibilidad de estudiarlo desde la perspectiva de los desórdenes etnopsiquiátricos. Esto es una categoría que plantea el francés Georges de Berux y que trabajó muy bien la profesora doctora Jacqueline Clara de Briceño, profesora de la Universidad de los Andes. Es cómo se construye lo anormal y lo normal y su relación con la cultura, ¿no? Ella establece, mejor dicho, ambos trabajan los desórdenes tipos, que son propios de las sociedades industriales, los desórdenes étnicos y desórdenes etnopsiquiátricos, ¿no? La profesora Jacqueline Clara ya en el año 1991, con el tema de los satánicos o comegatos, que fue una campaña que propició un canal de televisión, que fue un programa televisivo, un canal de televisión que fue Radio Caracas Televisión, volvió el tema de los comegatos o de los satánicos en un tema de paranoia colectiva, utilizando elementos étnicos, una superposición de elementos étnicos de la cordillera andina, de las sociedades de la cordillera andina de Mérida, con la campaña televisiva. Entonces, por ejemplo, el comegato, decía la profesora Jacqueline Clarán, es el zángano, es el chamán satanizado. El arco, que es la figura mítica de acá, tiene ojos de gato, y también aquí el asesinato, porque los comegatos se supone que asesinaban a las chicas, a las mujeres, estaba relacionado con una práctica de sacrificios que había aquí en las comunidades indígenas. Entonces la profesora Jacqueline Clara habla muy bien o explica que en nuestras sociedades pueden presentarse desórdenes multiétnicos colectivos y que pueden ser propiciados por los medios, que podían ser propiciados en ese momento por medios de comunicación. En este caso, si ella estuviera viva, ella falleció en octubre del año pasado, 2023, seguramente estuviera y nos invitaría a seguir estudiando esta situación de desórdenes étnicos que se está presentando en este momento en la sociedad venezolana. Por ejemplo, he hablado con estudiantes, con colegas, con amigos y amigas, me han planteado paranoias, que han planteado ataques de pánico, angustia, incluso neurosis. Entonces, pienso yo que en este momento lo más peligroso es que en este momento las elecciones o todo este fenómeno se ha convertido en un acto de fe. Es decir, hay un nuevo significado social de las elecciones que hay que estudiar. Es un acto de fe y por lo tanto hay como una especie de fanatismo religioso. Y así se presentan las pruebas de que las actas son estas, de que los votos son estos. Nadie, digamos, de ese sector lo va a creer. Entonces eso hay que trabajarlo. Es decir, se invisibiliza, se reduce el asunto, ¿no? Por ejemplo, se plantea la mentira, la circulación de la mentira con impunidad. Es decir, ¿por qué ocurre esto? Aquí en Mérida se hablaba de 46 detenidos y que habían sido enviados al helicoide. Cuando uno va a los tribunales, cuando uno indaga, habla con la gente, se resulta que eso es mentira. Y hay una justificación de la violencia, que es incluso necesaria. Y se maximiza la violencia del contrario, del adversario. Se reactiva el tema del panteón de héroes. Y además, otro asunto es que se santifican las figuras políticas. Fíjense los símbolos que usaba María Corina de 3, 4 rosarios, ¿sí? Aquí cuando hubo su presentación en el viaducto de Mérida, hicieron un rosario de la bandera de Venezuela con globos de helios que era gigantesco. Se veía desde los edificios de la ciudad de Mérida. Entonces, me parece a mí que se puede estudiar el tema de la polarización política como un problema de identidad, de construcción de la diferencia que está marcado pues, por esa cartografía social de clase y raza que tiene unos ritos. Y a mí me parece que, un poco para terminar, por un asunto de tiempo, que también hay que decir, si hay unos ritos, si hay unos rituales, es porque hay un complejo mítico detrás. Hay una estructura mítica que hay que estudiar. Es decir, la relación de la sociedad venezolana con el petróleo, la relación de la sociedad venezolana con el Estado, nación y el proyecto nacional, que es la independencia, sus héroes, cuál es el calendario mítico que se está usando, ¿no?
¿Cuál es la relación entre la sociedad venezolana, por ejemplo, y la Iglesia Católica para que unas elecciones se conviertan en un acto religioso, un acto de fe? Usted escucha a la gente en la calle y dice, nosotros tenemos fe de que va a salir. Así dice la gente de la oposición al chavismo, ¿no? Entonces, y esto tiene que trabajarse, por supuesto, desde el punto de vista, desde el enfoque de la colonialidad, desde la interseccionalidad y, por supuesto, de la geopolítica, ¿no? En el espacio-tiempo que esto a mí me parece que se está aflorando es en las elecciones como un ritual. Y las elecciones como ritual tienen un antes, tienen un durante y tienen un después. Y creo que hay que estudiar esos tiempos de forma diferenciada y ver cuáles son como los desórdenes étnicos o etnopsiquiátricos que están aflorando al ser pues, una sociedad pluricultural y multiétnica. Por supuesto que esto no niega que haya psicosis, que haya neurosis, que se generen psicopatías y bueno, y que todo esto lamentablemente justifique la violencia. Muchas gracias. Muy buena la charla de la profesora Anel Mejías, que si algo nos deja es la conciencia de saber que necesitamos seguir estudiando todos estos elementos que la profesora nos estaba mencionando hace poco, ¿no? Fíjense, estaba concluyendo ella sus palabras. Quizá nosotros estamos muy inmersos en el tema de la defensa de nuestras elecciones y no vemos bien, pero ella decía, bueno, las elecciones como un ritual o como un acto de fe y bueno, estás conmigo o estás contra mí y desde ese punto se está viendo, ¿no? Y como desde, bueno, ya lo planteaba especialmente desde un sector, pero cómo se justifica la violencia y es justamente lo que estábamos viendo también nosotros en la última semana, cómo desde algunos sectores está justificada la violencia en contra de, bueno, la alteridad, la otredad de la que ella estaba hablando allí y además, bueno, creo que comentábamos con algunos compañeros sobre lo que está pasando esta semana, cómo no, y lo mencionaba algo también cuando decía que, bueno, no nos exponemos a mensajes que contradigan lo que ya nosotros sabemos o creemos saber. Y lo mencionaba ella también cuando hacía alusión a los medios de comunicación. Actualmente, con las redes sociales, no nos exponemos a mensajes que contradigan nuestra visión de la realidad que tenemos ya formada y vemos en nuestras redes cómo los mensajes de odio vienen de un sector además magnificado con mentiras, con manipulaciones, con videos viejos, con videos incluso que no son de acá mismo de Venezuela, cómo se intenta, y bueno, y a jugar por lo que pasó en Venezuela, cómo lograron manipular a un sector de la población para que efectivamente esa vía violenta de acceder al poder se justificara política y se justificara socialmente. Entonces, bueno, si algo nos queda de toda esta charla o lo que nos debería quedar de toda esta charla que nos está dando la profesora Anel Mejía, es que tenemos un trabajo desde nuestras universidades, un trabajo interesante, un trabajo arduo, un trabajo grande que hacer, ¿no? Y lo mencionaba ella, no solamente para los científicos sociales que se dedican a los estudios electorales, como es mi caso, por ejemplo, o por lo menos que es lo que a mí me gusta, el tema de la democracia, sino una mirada inter y multidisciplinaria, ¿no? Ella mencionó algunos elementos allí, pero seguramente ahí también entrarán en juego aquellos profesores, aquellos intelectuales, aquellos investigadores y analistas que se dedican, por ejemplo, al estudio de la historia, al estudio de la psicología, de la psiquiatría, de la antropología, de la sociología, en fin, es decir, que comprender a nuestra sociedad creo que es el punto principal del reto que nos está planteando la profesora Anel Mejía. Además, comprenderla no solamente con un mero ánimo académico de saber qué es lo que está pasando, sino comprenderla para que podamos tomar los correctivos y que mañana, las próximas elecciones, efectivamente podamos celebrarlas nosotros en paz y que gane quien gane, sea cual sea la opción que resulte victoriosa, todos los venezolanos podamos estar celebrando en paz y si no celebrando, bueno, por lo menos reconociendo los resultados de las elecciones que se están sucediendo. Entonces, bueno, creo que esa es una tarea, una enseñanza que nos deja la
charla, la ponencia de la profesora Anel Mejía, quien por supuesto le agradecemos muchísimo. Seguramente la vamos a tener en otras oportunidades porque de verdad que es muy interesante lo que nos estaba contando. Por acá me están llegando algunas preguntas. Aquí vienen 2 preguntas en una. ¿Vamos a poder reducir la brecha cultural del clasismo? Quizás esta pregunta la profesora Anel nos pueda ayudar a responderla. Y la otra pregunta dice, varias veces se ha repetido la historia. ¿Qué hemos aprendido y qué nos falta? Y la última pregunta, ¿considera importante investigar los rasgos fascistas de esta ultraderecha que identifica al chavismo como el enemigo a destruir y de ahí que las guarimbas se dieran en sectores populares? Quizá esta pregunta para la profesora Anel Mejía. Y bueno, antes de dar la palabra a los compañeros ponentes para que nos ofrezcan algunas reflexiones sobre estas preguntas, quiero también agradecer, que no lo hice en la ocasión anterior, a los compañeros de la Misión Sucre, su presidenta Nacari Lugo y los compañeros que están acá acompañándonos también. Una fuerza importante, además un ente hermano también adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria. No sé quién comenzamos, tal vez con la profesora Anel, que tiene la conexión por Zoom allí, para que nos ofrezca unos minutos con su reflexión acerca de esta pregunta. Profesora, adelante. Hola, muchas gracias. Bueno, solamente decir que es muy interesante la disertación del profesor Raúl Capote. Le comentaba al profesor Domingo que este planteamiento de formación de cuadros, pues también puede haber cuadros de la derecha, ¿no?, que se van a los países noratlánticos con becas. Recordemos que aquí funcionó Fundayacucho y salieron muchísimos a formarse en países de Europa y Estados Unidos, y hubo proyectos de investigación conjunta, donde venían, por ejemplo, en el caso de la antropología, arqueólogos, y se desarrollaban proyectos en los llanos venezolanos, en la Amazonía, o en la Amazonas, en el estado Amazonas, en el estado Bolívar, ¿no?, para estudiar comunidades indígenas. Y también lo vemos reflejado en el tema de las políticas de evaluación académica. Un proyecto de investigación que estamos desarrollando con Jimena González Broque, con Isamar Ochoa, María Ángela Petricho, sobre cómo se genera la colonialidad cognitiva, que es una colonialidad también política, y cómo nosotros nos plegamos a los sistemas de circulación y evaluación del conocimiento científico, y específicamente del conocimiento generado en las ciencias sociales, ¿no? Y cómo nos plegamos también a la publicación de ese sistema de revistas. ¿Quiénes publican libros? ¿Cuáles son los libros que más se leen? El sistema editorial. Entonces, me parece muy pertinente este planteamiento que hace él. Y me acordó muchísimo de un modelo que planteaba Bronislaw Malinowski, que fue un antropólogo inglés, que estudió justamente, Inglaterra lo mandó a las colonias en África en la década de 1930, 1940, a estudiar por qué había unos sectores de la sociedad que estaban en contra del proceso de colonización. Y creó un modelo que se llama el modelo del factor común. Está en el libro Dinámicas del Cambio Cultural, que está en inglés, no está publicado en español aún, donde se establecen como elementos de factor común para poder meter elementos de colonialidad. Entonces, por ejemplo, en el caso de, eso fue allá en Inglaterra, pero en el caso de América Latina, el proceso de colonialidad, digamos, en la época de la colonia, se generó sobre todo colocando iglesias encima de los santuarios sagrados de las comunidades indígenas. Entonces había como un factor común allí, y eso me parece a mí que eso hay que estudiarlo como de forma amplia, ¿no? Y bueno, esto funcionaría como un modelo de factor común, porque el modelo de factor común también implicaba la formación de líderes africanos de las colonias de Inglaterra en África antes de los procesos de independencia en la década de 1920, de la década del siglo XX, cómo estos líderes iban a ser formados en países europeos
para después venir a sus países y ser líderes políticos. Entonces, creo que sí, hay que volver nuevamente a las historias, estudiar nuevamente estos modelos y ver que esto es como un patrón que se repite, como un modelo que decía el profesor, un esquema que se ha ido masificando y que tiene pues un sentido de colonialidad, ¿no? El clasismo, hay algunos autores que ya no hablan de clasismo, sino que hablemos más bien de sectores sociales, de sectores interculturales y todo lo demás. Pero la brecha cultural del clasismo se elimina o se trata de reducir a través de la reducción de la pobreza, que es un frente que tiene por lo menos el sector, el gobierno chavista muy claro, es decir, cómo hacer o cómo de reducir la pobreza en el país. Claro, esto se ha habido obstaculizado por todo este tema de la moneda, que hubo una destrucción de la moneda a través de todas estas páginas que se crearon y que funcionaban algunas en Cúcuta y en Estados Unidos, que hizo que nuestros sueldos y salarios realmente estuviesen muy bajos, ¿no? Y bueno, que ha habido un intento de recuperación de los sueldos y salarios, pero la brecha cultural del clasismo requiere entonces también tener una brecha, reducir las brechas de la pobreza, ¿no? Y la guerra psicológica, la guerra multidimensional, la guerra de cuarta generación, hay un psicólogo, un psiquiatra, que vivió en Mérida, lamentablemente él falleció, Heriberto González, que también lo transmitían sus discursos. De hecho, él me regaló un CD donde hacía todo un análisis. Él se sentó a ver las publicidades que circularon durante el paro petrolero, primero durante el golpe de Estado del 2002, después durante el paro petrolero del diciembre del 2002 y principios de enero a marzo del 2003, y todas las publicidades que él analizó cómo utilizaban técnicas psiquiátricas. Había una publicidad donde, por ejemplo, yo fui hasta su casa, lo entrevisté, donde te decía, ¿qué piensas? ¿Estás a favor o no estás a favor del hambre? Entonces te ponían unas pantallas que decían 1, 2, 3, y quedaba en blanco la pantalla. El profesor me decía, bueno, esta es una técnica psiquiátrica que se llama tal. Y esto permite que la persona, cuando se le hace esa pregunta y se le lanza ese tiempo, se paraliza y entra el mensaje. Es decir, todo esto está muy bien orquestado, hay un grupo de gente, de expertos en esto que están haciendo esa guerra multidimensional. Ahora, mi pregunta es, ¿por qué cala? ¿Por qué cala en una parte de la sociedad venezolana? ¿Por qué la gente, digamos, prioriza como el discurso emocional ante un discurso racional? ¿Por qué la gente lo acepta? Porque tú puedes tener una mentira y puedes decir, bueno, pero aquí hay esto, aquí hay este otro discurso, pero hay una interiorización del discurso, de esa narrativa, que me parece a mí que podríamos trabajar, pues, es decir, ¿qué está ocurriendo? ¿Está despertando algún complejo mítico, alguna estructura mítica que hace que aflore un desorden psiquiátrico colectivo? Eso pues hay que estudiarlo, hay que hacer etnografía, incluso encuestas, ver estadísticas, etcétera, ¿no? Y bueno, las guarimbas en los sectores populares, yo creo, y lo he ido pensando y conversando con mi esposo, incluso con algunos profesores y profesoras, el tema, así como se da un blanqueamiento en la gente que son afrodescendientes, tema de blanqueamiento, lactificación que trabajó Frank Fanon en el Caribe, también hay una especie de blanqueamiento político. Es decir, gente que se sentía afín, hizo militancia con el chavismo y de repente se volvió opositora. O que de repente cambia su discurso, deja de militar y de repente sí vota por el chavismo. Entonces, son como algunos temas que hay que ir como analizando y pensando qué es lo que está pasando.
¿Por qué la gente quiere blanquear su discurso? Y eso se ve muchísimo en las redes sociales. Gente que fue incluso funcionarios del gobierno bolivariano, que en este momento están, no sé, en otros países o están en otros espacios, que están incluso hasta dando discursos en inglés, porque están en Estados Unidos, qué sé yo. Entonces, bueno, ¿qué está ocurriendo allí? Es decir, ¿se trata solamente de una formación ideológica? ¿Qué significa blanquearse políticamente? ¿Significa ser superior racionalmente? También está esa noción de lo racional en el tema de la construcción de la modernidad, ¿no? Bueno, eso es un poco lo que quería hablar. Disculpen si me extendí. Muchísimas gracias, profesora.